Bueno, listo, mis hermanos y hermanas, mayoría mujeres. Dios ha llamado a las mujeres a interceder, amén. No, mi pastor, no, es que los hermanos están en un solo dispositivo, los hermanos de Emiratos, pero allí también la mayoría son hombres. Bueno, ahí está la hermana Xiomara, la hermana Ángela, Bueno, pero son gloria la a Dios, mayoría todos los hombres. varones de Emiratos Árabes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Va a pasar bendiciones. Aquí estamos. Saludos. De pronto, si pueden prender la cámara para verlos un momentico, conocerlos. No, mi hermano, no tenemos cámara por el trabajo. Ah, no No tienen. tenemos cámara, amado hermano. En este Bueno, momento no podemos ver así. El otro está día. bien. Solo era el deseo de conocerlos. Ay, mi hermano, sí, no, aquí por cuestiones de trabajo laborales no tenemos cámara en este momento. Sí, Porque los no, dispositivos tranquilo. no tienen cámara. En otra ocasión. Yo le bendiga a mi hermana Liliana, hermana Rosa, hermana Romelia. Romelia es una tremenda intercesora, gloria a Dios. Y por acá tenemos a la hermana Carmen, hermana Gloria. Y bueno, por acá no sé el nombre de la hermana. No tengo el nombre por aquí. Mi saludo en el nombre de Jesús para cada una de ustedes. Y agradecemos al Señor la oportunidad tan bonita que tenemos hoy de compartir. Creo que no tenemos mucho afán, ¿verdad? Quiero saber eso, a ver si me tomo la libertad de hablarles la palabra, gloriosa. Antes lo hacíamos, O quieren que sea antes lo una reflexión. Yo tengo una enseñanza, pero si quieren damos una reflexión y pronto se fatigan de tanta palabra. Yo no sé, el hermano Edison Blandón bueno, él me decía que él quería saber mucho sobre el tema de la oración y hay hermanas que por lo menos no pudieron de entrar y vean, yo no sé, o tal vez están cansadas porque es que hay hermanos que están desde la 2 de la oración, entonces no. Claro, sí. No, de todas maneras, como va a quedar grabada, entonces luego la mando al grupo para que... Eso, sí. Antes que cualquiera que será un millón, el que semillas serán altas. Muy bien, entonces vamos a mirar hoy a Jesucristo como juez. Ya tendré otra oportunidad de mostrárselos como rey, luego como padre y pues obviamente en relación a la oración. Entonces hoy lo vamos a ver como juez. Ya hablábamos en un devocional que tuvimos esta semana sobre la oportunidad que tenemos en Dios de mirarlo en todas estas distintas facetas. Y pues la idea sería como conocer en qué momento debemos acudir a Él como juez. Todos sabemos que en el proceso de la vida y sobre todo de la vida cristiana tenemos desafíos, personas que nos afrentan, que nos cometen injusticias y que nosotros muchas veces nos sentimos tentados a responder porque nos sentimos atacados y uno a veces ve al menos justo defenderse y que el otro no se quede por allí pues como dicen por ahí con sus actos impunes, sino que pague por ellos. En la Biblia encontramos a Israel asumiendo la vida delante de Dios y sobre todo aprendiendo a ver en Dios ciertas figuras, esa de rey, de juez, esa de padre. Y a Israel le tocó aprender, pero en ese aprendizaje de Israel,
pues se dejan unas lecciones de vida para la iglesia y la manera como nosotros podemos asumir también la vida frente a las situaciones difíciles que hay en la vida. Sobre todo aquellas que son exigentes de nuestra paciencia, de nuestra tolerancia y muchas veces del perdón, porque Jesús en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sería que no sabían lo que estaban haciendo? Esteban también dijo algo parecido, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, es la actitud del hombre frente a Dios. Pero ¿cómo queda el hombre violento frente a Dios? La mujer violenta frente a Dios. Por lo tanto, es necesario reflexionar un poco sobre esto. Quien se encuentra con Dios y recibe esa revelación de su existencia, rápidamente en esa vida cristiana y en esa experiencia con Dios, llega como a percibir la justicia de Dios. Se ve frente a un Dios justo y sobre todo a un Dios que se ciñe a una ley. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es ley, pero no es ley solo para el ser humano, sino que la palabra de Dios es ley para sí mismo. Es decir, que Dios no quebrantaría su propia palabra. La palabra de Dios es verdad, es el mismo. Hablar de la palabra y hablar de Dios es hablar de lo mismo. Por eso lo que Dios habla es recto, es así. Y lo que Dios habla de parte nuestra debe manifestar un sentido de fe. Y no solo un sentido de fe, sino de que esa palabra manifiesta de parte de Dios la verdad, lo que es la verdad. Por eso entonces estaríamos hablando de un Dios justo, porque quien lo conoce a Él se va a dar cuenta de más que de Él ser justo, también tiene la capacidad de ayudar a los que están en situaciones de injusticia. Situaciones de injusticia son como que un vecino, como decía mi mamá, nos la veló. No sé si han escuchado esa frase. Me la veló, pues me la veló. Me la veló es como que se puso en contra mía. Algo así, o me la montó, sería un término más fuerte, sino que ese es como más popular y más grosero. Pero sería eso. Dios está allí para que contemos con Él en esos momentos de dificultad. Y sabemos que Él siempre ha intervenido a favor de aquellos a quienes se les han pisoteado sus derechos. Como un esposo que pisotea a su esposa, golpeándola, humillándola. Entonces, eso sería ya una razón para Dios estar allí al lado de esa mujer, defenderla, ayudarla y sacarla adelante. Pero aquí hay una línea muy delgadita, porque la idea sería que si es Dios quien nos va a defender y es a Dios que vamos a dejar nuestras cargas, pues eso implica a la vez entonces que no podemos tomar nosotros la justicia por nuestras propias manos y que no podemos simplemente entrar a hacer lo que a nosotros nos parece, porque entonces ya no estaría nuestro caso en el tribunal del Señor, sino que estaría
a nuestro propio cargo. Esto creo que es muy parecido a lo que sucede aquí con las leyes terrenales, que uno pues puede decir, bueno, yo voy a tomar el asunto por mi propia voluntad y no me voy a acudir a ningún estamento, a ninguna parte jurídica. Y entonces la persona prácticamente entra en una actitud de venganza. Pero quien no quiere irse por ese lado, porque en últimas también quedará con un delito encima, porque eso dice la ley, que la persona queda con un delito porque no le es permitido tomar la justicia por sus propias manos. Entonces lo mejor es acudir a ese tribunal. Pero una vez acude al tribunal, así el tribunal se tarde en todo ese proceso que se tarda. Dice que aquí hay procesos que se demoran hasta 11 años. Y a los 11 años hasta los archivan ya. Hablando de la justicia terrenal. Sin embargo, es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque si lo tomáramos por nuestras propias manos, es un delito que al fin y al cabo pueden llegar a aplicar. Lo raro es que cuando la ley es hacia uno, ahí sí corre rápido y sí llega. Eso es muy extraño. Pero cuando es hacia pedir esa justicia, prácticamente vemos que se demora. Por ahí dijeron que la justicia es coja, pero que llega, ¿verdad? Es coja, pero llega. Así que cojeando, por eso dice, sí, pero sí que se demora, ¿por qué tantos años? Ella es coja, pero ella llega. Se demora, pero llega. Y por ahí la han mostrado también ciega y con una espada, para mostrar que pareciera que no ve, pero cuando llega, entierra toda su espada, porque para eso es. Y la Biblia habla de que no en vano lleva la espada. Parece que esa figura es muy vieja de la justicia. Teme pues, porque no en vano lleva la espada y está puesta allí para castigar al que hace lo malo. Por lo tanto, quiere decir que la Biblia nos va a mostrar a un Dios justo y que aplica la justicia. También tenemos que entender que ese mismo Dios justo es misericordioso y clemente y que extiende su misericordia, que alarga su misericordia, su ánimo, su paciencia, para que la persona en maldad no sea acabada por su justicia, sino que sea restaurada. Por eso a veces los procesos se demoran. Por eso Dios no entra a intervenir inmediatamente frente a una injusticia. Muchas veces Él está esperando que el impío se arrepienta, dice la palabra de Dios, porque no quiero la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta. Dice, y es paciente para con los ignorantes, dice también el apóstol Pablo. Así que debemos tener todo eso, ese concepto de justicia claro a la hora de orar, a la hora de clamar a Dios, porque podemos entrar en desespero, podemos entrar en lágrimas, pero en lágrimas de impotencia y de desespero, y de pronto hasta ni volver a orar. Yo le clamé a Dios y Dios no, eso no, mejor no. Porque si algo ha desanimado al pueblo cristiano en la oración es precisamente que a veces nos ilusionamos con que oramos y a las 10, a la hora, a las 2 horas, al otro día, a la semana siguiente, ya está la respuesta. Pero no es así, porque Dios simplemente está tratando de hacer lo mejor para todos. Por eso es bueno que tengamos en cuenta que a quienes se les han pisoteado los derechos, Dios como juez siempre saldrá en contra de esos que atropellan a los más pequeños. Y esto por una razón. Él es amante de la justicia. El Salmo 99:4, yo creo que nos da una razón bien fuerte para fundamentar lo que he dicho hasta aquí.
Rey poderoso, que amas la justicia. Tú has establecido la equidad y has actuado en Jacob con justicia y con rectitud. O sea, que Dios es recto, eso es verdad, derecho. Lo que Él dice así es, pero es justo porque paga a cada uno según sus actos. Israel tiene muchos testimonios de Dios como justo. Vamos a mirar algunos textos o un texto que nos pudiera ayudar a leer. Escuchen, Isaías 61, 8 al 11 dice, yo el Señor amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema y a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. ¿Qué grito de júbilo, de alabanza, de gloria se puede dar más cuando estamos viendo mejor, cuando estamos viendo aplicada la justicia de Dios? Frente a una situación, por ejemplo, ahora leía de la hermana Goretti que escribía sobre que Dios les dio una casa, un apartamento. Ya decía que 15 días. Y ella hablaba de ese asunto tan importante para ella, porque se sentía de alguna manera despojada, porque a veces los enemigos nuestros no son solo ficticios, no estamos hablando solo de personas, la pobreza es un enemigo, la enfermedad es un enemigo, las plagas, hace días la hermana Romelia oraba por los cultivos y hay unos enemigos de los cultivos y a veces hacen perder las cosechas y frente a esas pérdidas las personas nos sentimos impotentes y preguntamos ¿y ahora qué? No quede sino con la deuda, con la hipoteca, con esto. Los bancos muchas veces se vuelven nuestros enemigos. Bueno, tantas cosas que nos pueden realmente dañar y que pueden ponernos muy mal, quitarnos la paciencia, quitarnos el sueño. No sé si tenemos por ahí algunos asuntos, los que estamos aquí, de cosas que nos quitan el sueño, que no nos dejan respirar bien, que nos cargan la sangre de estrés, los riñones, los músculos, y comenzamos como a desfallecer, el ánimo se va frente a cosas que realmente nos suceden. Así que los enemigos son variados, pero la alabanza surge y a Dios le agrada, por eso una verdadera alabanza surge también del reconocimiento de la justicia de Dios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que por eso cuando uno va al culto uno debería de buscar. Por allá el salmista dice, de los hechos maravillosos de Dios hablaré y por ellos alabaré. ¿Por qué? Porque es en esos hechos maravillosos de Dios donde surge la
la alabanza y el agradecimiento, porque creo que primero surge el agradecimiento y luego la alabanza. Un corazón agradecido alaba, pero un corazón no agradecido maldice, se queja, reniega. Y para estar en tono en la oración, una oración que sea significativa ante Dios, debe ser una oración de hombres y de mujeres que no, a veces creemos que porque aumentamos la oración y aumentamos la oración y aumentamos más la oración, es que Dios va a responder. Resulta de que el trabajo de aumentar la oración es muy agradable a Dios y es muy bonito, pero hay que hacerlo con inteligencia, con sabiduría. No puedo orar y luego levantarme a seguir alegando con la esposa, con el esposo, con los hijos y a pelearme aquí, a pelearme allá y luego vuelvo y me meto en la oración. Hermano, eso es una tontería. Perdónenme, yo lo digo de esa manera tan fuerte, pero eso es una tontería que hace el creyente. Y no debemos caer en eso. Porque si yo creo que Dios es mi juez, entonces yo simplemente coloco las cosas en las manos de Dios. Amén. Hace días me llegó un hermano y me dijo, hermano, me buscan para, o la esposa, a mi esposo está en un peligro terrible, porque él recibió unas platas gotagotas y lo están buscando. Y ustedes saben, hermanos, que esto de los gotagotas, esto es más peligroso que dicen por ahí que un enano con una barbera. Porque, hermanos, mire, vea, eso es un asunto bien difícil. Porque aquí en Cali, sobre todo, en otros lugares no sé, pero aquí las deudas se las venden a unas oficinas. Y esos de las oficinas compran la deuda y luego van y le dicen a la persona, vea, usted debía 3 millones, ya debe 6. ¿Cómo así? Sí, porque ya usted ya no le debe a fulano, ya nos debe a nosotros. Hermano, así se pone de grave. ¿Qué hacer frente a esas cosas donde la vida es tan amenazada? Y donde el mismo momento en que una persona presta plata gota a gota, aunque el hermano está o la persona está en la necesidad de prestarla, sabe que ya es injusto porque al pobre le están cayendo encima para exprimirlo. Eso no lo está viendo Dios, eso lo ve Dios. Y esa hermana llegó con esa situación. Y entonces le dije, no, pues dígale a su esposo que venga y hablamos. Y creo que el hermano no vino. Entonces yo le dije, hermano, entonces vamos a orar. ¿Cómo llama la persona que les cobra? Ah, que llama a fulana de tal. Y dice pues que ya va, sí, que si no hacemos algo ya va a venir a acabar hasta con... Ok, vamos a orar. Creo que la hermana me dio el nombre y me dijo, llama a fulano de tal y listo. Hermano, entonces oré. Señor Jesús, hoy me presento ante ti como el juez de toda la tierra, el que hace justicia a los más pequeños y a los agraviados, para presentar al señor fulano de tal, que amenaza con dañar la vida de la familia tal por un dinero que él prestó a usura. Yo te ruego, Padre Celestial, que intervengas. No vamos a ir ante tribunales humanos, venimos al tribunal superior de todo el universo para decirte que nos hagas justicia y que nos defiendas de la mano de estos perversos. En el nombre de Jesús, esta demanda queda en tus manos. Hermano, a veces lo he hecho hasta con número de cédula. ¿Cómo llama la persona? ¿Se sabe el número de cédula de la persona? Ah, sí, hermano. Ah, bueno, consígame el número de cédula porque lo vamos a demandar ante el Tribunal Superior. Ay, ¿cómo así, hermano? Sí, tráigalo. Bueno, consiguen listo. Entonces vamos a demandarlo. A ver, arrodíllese y vamos a orar. Señor, fulano de tal, con cédula de tal lugar, lo demandamos hoy ante ti por esto y esto. Y pedimos, tú que eres Dios justo, que hagas justicia
y que nos defiendas del agravio que él o ella está cometiendo contra nosotros y en especial contra este hermano o este hermano. Ustedes vieran lo efectivo que es eso. Pero uno se tiene que parar de la oración y seguir la vida normal. No es que luego la hermana que oró conmigo se va entonces a poner de boca en boca a esa persona y a hablar por aquí, a hablar por allá y a decir, y miren esto, y miren aquello, es que es un desgraciado, es que es por aquí, es que es lo otro. No, eso así no sirve. Por eso las oraciones tienen estorbos, porque así no sirve. Cuando hablamos de oraciones de justicia, uno tiene que creer que ya lo dejó en las manos de Dios y que uno ya ese asunto no lo toca para nada. Uno lo deja allí. Una hermana que golpea a un hermano. Listo, hermana, a una hermana. Vamos a hablar, hermana. Demandémoslo. Y ya usted no se ponga a pelear con él. No es que él llega y usted mismo le tira el sartén. No, pues no tiene ninguna gracia porque Dios dice, no, pues que yo qué voy a actuar en el medio de perros y gatos. ¿Yo qué voy a hacer ahí? No, cuando yo dejo en las manos de Dios y hago una demanda, yo me quedo quieto. Y ahí es donde la Biblia dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. O también hay otro texto que Israel lo menciona, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ese estar quietos no es un estar quietos de no hacer nada, es que cuando estamos demandando algo así de esta situación, yo me quedo quieto frente a esa situación. Yo sigo mi vida normal en lo demás, pero en esa situación me quedo quieto. ¿Por qué? Porque ya se lo demandé a Dios. Pero aprenda a demandarle al Señor, porque a usted le va a llegar gente con injusticias. Una persona que amenaza, un terrateniente que se quiere quedar con todo, una empresa que quiere acabar con su negocio. Bueno, pues si se lo va, si es que de verdad que lo compre bien comprado, algo que suceda, pero que Dios haga la justicia que tiene que hacer. Entonces, tengamos eso en cuenta, tengámoslo en cuenta porque nos sirve para orar al Dios juez. O sea, que hay momentos donde no vamos a decir, papá, no, es el juez. Mi rey, no es el rey, es el juez. Me presento ante Dios como juez. ¿Cuántas personas se le acercan a ustedes como intercesoras a pedirles oración continuamente? Porque saben que ustedes son mujeres de oración, hombres de oración. ¿Y cuántas se le acercan es con injusticias de esas? Y cuando se acerquen con injusticias así, usted dice, aquí lo que hay que hacer es una demanda. ¿Cómo así, hermana? Sí. Vamos a hacer es una demanda. Aquí no vamos que no, que Señor, que favorece a la hermana, que libra lo que ese hombre no la vaya a matar porque ya amenazó con que la iba a matar. No, vamos no a decirle que simplemente defienda al pobre, no, o al pequeño, sino que vamos a ir a decirle, Señor, meta su mano y ponga en su sitio al que tiene que poner en su sitio. Esa es una oración que hay que aprender a hacerla con madurez. Porque a veces oramos mucho pero decimos un poco de cosas y a la final como que no dijimos nada. Que decimos y decimos y decimos y decimos y decimos. Como si al Señor hubiera que explicarle todo. A veces es la actitud frente a esa oración, frente a esa búsqueda. Claro que el ruego es muy lindo, ese ruego te lo rogamos, te lo pedimos, te lo imploramos. Humillados ante Él, es un ruego de humillación. Yo no critico la oración larga, no tiene nada que ver. Pero es a veces que decimos tantas cosas, pero realmente no tenemos la actitud ni el conocimiento frente a la oración. Entonces, tener esto en cuenta, por favor, es muy importante. Ahora les hago una pregunta. ¿Usted estará dispuesta a confiar en esta oferta de justicia y de salvación de parte de Dios? Como lo dice Isaías. Podemos creerle a Israel como un pueblo que ya vio las maravillas de Dios
y todavía la sigue viendo. ¿Usted cree que los que quemaron 5 millones de judíos que se quedaron así? No, eso ha tenido sus consecuencias para los que intervinieron en eso. ¿Usted cree que los que crucificaron a Jesús que fueron los mismos judíos? ¿Usted cree que los 5 millones de judíos en Holocausto son producto de qué? La destrucción de Jerusalén en el año 70 es producto de qué? La destrucción del templo y el esparcimiento de ellos por toda la tierra fue producto de qué? Dios haciendo justicia, porque ellos se comportaron deslealmente siendo el mismo pueblo. Y ojo con esto, porque a veces nos comportamos deslealmente. Me encantaba tanto ahora escuchar a la hermana decir que amaba tanto a su pastor y mirando desde otro lado, mientras que hay otros que critican al pastor. Una persona que ora no puede entrar en ese asunto, porque sí, y es verdad que a veces los pastores hacemos cosas que no son agradables a la iglesia, a veces tomamos decisiones, pero a veces aunque no son agradables no quiere decir que son malas, sino que es lo que Dios a veces nos pide que hagamos. Dice, pero el pastor, ¿por qué hizo eso? ¿Sí? Pero Dios es el que lo está guiando. Otras veces sí se cometen cosas que realmente no son. Sin embargo, el hombre y la mujer de Dios ora por su pastor, ilumínalo, Señor, ayúdalo. No lo dejes que se meta por ese camino. Guarda a mi pastor. Él es un humano. Ilumínalo, Padre Celestial. Pero es importante. Pero ojo, lo que quiero decir es que la mujer o el hombre de intercesión no está en chismes, no está en comentarios, ¿no? Porque él hace comentarios es con Dios. Si va a hacer comentarios con Dios y luego va a hacer comentarios con los demás, y va a hablar con Dios y le va a decir, Señor, y esto y aquello y lo otro, y luego se levanta y va a hablar por acá y por allá con otros y enreda la pita. Yo creo que Dios dice, no, usted no sabe ni dónde está para pobrecita, pobrecito. No. Este a que se levanta a la 1 de la mañana a hacer qué, mejor que duerma y saque buena lagaña, porque eso no le sirve de nada, ¿sí? ¿Sí? Tener eso en cuenta. Debemos aprender a confiar entonces en el rol que este Dios nuestro desempeña para nosotros como juez, porque su justicia nos beneficia a todos, pues Dios hará que se cumplan sus ordenanzas y todo el que las acoja verá el bien. ¿Por qué sabe usted y yo que Dios nos va a responder? Porque nos estamos acogiendo a lo que Él diga. Dios dijo que guardara silencio, pues guardo silencio. Dios dijo que hablara con Él, pues hablo con Él. Dios dijo que perdonara a esta persona su ofensa, pues perdono y lleno mi vida de salud, lleno mi piel de salud, mientras el otro se va batiendo en su propio pecado, en su propia maldad, en sus propios actos pecaminosos. Hermanos, en la iglesia central de Cartago, ahora estaban hablando del hermano Ramiro Henao. Yo fui pastor asistente del hermano Ramiro Henao en la iglesia central de Cartago. Ahí él fue el pastor que me sacó al ministerio, pastor que aprecio mucho. Y a las 2 casas del templo vivía un muchacho que le tenía una bronca, yo no sé, ahí sí como lo está viendo ahora, se la veló al pastor. Hermanos y hermanas, y lo insultaba, bueno, cosas así. Lo cierto es que un día le dio mientras el pastor estaba allí, al hombre le dio por irse contra la puerta del templo. Se fue así como dicen por ahí los muchachos, en patada voladora. Y ¡pum! Le pegó a la puerta del templo y la logró arrugar del golpe tan fuerte que le dio. Se levantó y se fue, como haciéndole una ofensa al pastor. El pastor solo dijo, hay poder en Jesús. Obviamente le disgustó un acto de esos, porque eso disgusta, pero como disgusta, y al disgustar uno quiere coger y decir, como para coger este mugroso y hacerle esto y aquello y lo otro y ponerlo en su sitio.
dale unas nalgadas para que aprenda a respetar. Pero entonces el hermano lo que hizo fue encomendar a Dios esa obra, ese acto malvado contra una persona que no tiene arma, contra una persona que no tiene intención de pelear. Hermanos, no entremos en peleas con aquellos que ni tienen la capacidad, ni tienen la intención de pelear, porque Dios vela sobre esas cosas y el juicio de Dios es muy fuerte. Hermanos, vea, 15 días pasaron, 15 días, para que a la salida de la ciudad el muchacho iba en una moto y en toda una curva se encontró con una volqueta que venía cargada de material. Ya se imagina lo pesada que venía. Una volqueta de por sí que es pesada. Y encontrarse con esa volqueta pesada, llena de material. Se encontró ese muchacho que iba en esa moto, en esa curva. Hermano, ya ustedes se imaginan lo que le pasó. No vivió para contar ni siquiera que le quebró un pie. No. Y eso es como una metáfora ahí para enseñarse que el que se mete con los hijos de Dios se está yendo contra el yunque. Eso fue lo que le dijo el Señor a Pablo. Dura cosa, Paulito, dura cosa. Te es dar patadas contra el aguijón. Pablo, usted está haciendo, ¿sabe qué está haciendo usted? Colocando una puntilla así con la punta bien salida, se está quitando el zapato y le está tirando a esa puntilla. Eso es lo que hace todo el que se mete con un hijo de Dios. Y esa figura debemos tenerla en cuenta para orar, para alabar, para exaltar, para engrandecer. No, yo alabo a Dios, yo engrandezco a Dios, yo encomiendo mi causa a Dios. De Jesús se dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Y esa maldición es ojo que maldición no es decir palabras gruesas. Simplemente maldición es decir mal, porque la palabra dicción es decir, y mal, pues es mal. Entonces es decir mal o hablar mal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En esa actitud debemos andar los cristianos. Por eso hay que poner mucho cuidado de nuestras autoridades y hacerlo todo dentro de la voluntad del Señor Jesucristo. Porque no tiene a veces tenemos un sentido de justicia muy alto, pero no lo tenemos en Dios. Lo tenemos en nuestro propio corazón y nos creemos con el derecho de hablar y de incluso encarar. Pero la Biblia dice que no hagamos como Janes y Jambres, que encararon la autoridad de Moisés. Encarar no es demandar. No encare, demande y espere que Dios lo haga. Dios lo sabe hacer y Dios sabe moverse de esa manera. Por eso entonces, si todavía tienen tiempo, ¿cómo están de tiempo, hermana María? ¿Ya tienen que irse o todavía tienen tiempo? No, yo no sé, los hermanos qué dicen, no, yo no. Hermanos, sigamos. De mi parte también hay todo el tiempo del mundo. Oh. Por mi parte también, hermano, hoy es día de oración y ayuno. Listo. Es que hermano Darío, hoy de ayuno. Ah, bueno, está bien. Me imagino que la hermana Nitza también, a pesar de que cumplió años, también está lista y no tiene afán, ¿cierto, hermana Nitza? No, buenísima esa palabra, hermano. Estoy, me dicho, comiéndome este manjar. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a mirar, aprender varias cosas, al menos unas 3 importantes sobre Dios como juez. ¿Listo? Ya hemos dicho mucho hasta aquí, pero vamos a seguir aclarando unas cositas más que tenemos que tener en cuenta de Dios como juez. Y la primera es
que Él le da su merecido a los que orgullosamente actúan en contra del pequeño. Ay, hermano, eso tiene que ser alivio para nosotros. Y no es que uno esté deseando que Dios le dé el merecido. El merecido lo pone Dios. Aunque los salmos imprecatorios, ¿saben cuáles son los salmos imprecatorios, hermanos? ¿Alguien ha leído sobre los salmos imprecatorios? ¿Quién ha leído sobre los salmos imprecatorios? Hermano, nos dejó calladitas. Leamos, por ejemplo, el Salmo 109. Vamos a leer, vamos a mirar por acá. Salmo, No 100, son pidiendo. Salmo 109. Por aquí, a ver. Salmo 109. Vea, clamor de venganza. Esos son los salmos imprecatorios. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. ¡Ja! Eso sí que es una cosa fea, pelear contra alguien sin causa. Por eso no se una, escúcheme hermanas, escúcheme hermanos, por favor, ustedes que, para que estas oraciones generen avivamientos, no se una contra otra persona sin causa. Porque a veces alguien viene y nos cuenta algo de otra persona. No vaya a coger lo que otro le cuenta, de pronto le pone una queja de algo que está haciendo mal y usted ahí mismo comenzar a odiar a esa persona o a sentir algo en el corazón contra esa persona por lo que le hizo a la hermana, que le hizo a la... No entre en eso. Un pastor le dijo, escuchen esto, hermanos, perdón acá que me va a descargar el... Escuchen esto, mis hermanos. Un pastor le contó a otro pastor que estaba en una situación bastante difícil con la iglesia, que la iglesia lo estaba tratando como deslealmente, que habían hermanos pues que hablaban mal de él, todo, le contó. Y le dijo, hermano, yo no me siento con ganas de predicar. ¿Por qué no viene usted y me ayuda y le predica a la iglesia? Y dice que el hermano llegó, oró, se sentó allí en el altar y se puso a mirar la iglesia. Y comenzó a ver hermanos que pasaban y lo saludaban. Y él decía, hasta este será el que está chismoseando contra el pastor. Hasta esta será la que tal cosa. Y dice que él comenzó como a llenarse de unos motivos extraños frente a esa congregación. Y llegó el momento de pasarlo al mensaje. Y cuando lo iban a pasar, el pastor cuenta que el Señor le habló y le dijo, guárdate de ir a decir algo descomedido contra mi iglesia. Y ojo, el otro pastor le decía que esa iglesia estaba comportando mal, que estaban en contra de él. Sin embargo, Dios le dice, guárdate de decir algo descomedido contra mi iglesia. ¿Por qué? Porque si esa iglesia se está equivocando, hay un papá que la corrige. Esos son los asuntos sin causa que dicen allí.
Si con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. No entra. A veces nosotros conocemos mucho nuestras familias. Conocemos a las personas. Conocemos a las personas. Conocemos las situaciones, ¿no? Las situaciones. Y puede ser que uno conozca a un primo, una tía, no sé, a alguien que hizo cosas extrañas y entonces mantenga eso en el corazón. Todo eso hay que soltarlo en oración. Por eso en la oración hay un compromiso. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. A veces tenemos cosas en el corazón contra otros y eso perturba la oración. Pero ¿por qué Dios no oye? ¿Pero por qué Dios no escucha? Hay cosas en el corazón que debemos arreglar. Eso es entrar en asuntos sin causa. Pero es más que todo como para leer el Salmo, porque hay unas cosas fuertes aquí. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Escuchen eso. El pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Aquí es donde viene lo fuerte. Pon sobre él al impío y que Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan de lejos sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida y en la segunda generación sea borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Amó la maldición y ésta lo sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Bueno, ¿qué tal este salmo? ¿Ah? Fuerte, ¿verdad? Nosotros no hacemos esas oraciones hoy. No hay necesidad de ir a ese extremo. Pero hay algo muy interesante que me gustaría dejarles claro sobre los salmos imprecatorios, que no es solo ese, hay otros así. Que los salmos imprecatorios están en la Biblia, porque alguien pudiera preguntar, ¿qué hacen estos salmos tan fuertes ahí? ¿Cómo hace una persona para orar así? Recuerden que la oración es terapéutica. En la oración, una persona que sabe de verdad orar, casi que no anda estresado. La oración es mejor que la meditación de los orientales. Si la meditación puede relajar un cuerpo y lo puede hacer que se sienta como lleno de salud, los que oramos también debemos sentirnos así. ¿Por qué? Porque lo que este hombre está haciendo es vaciando todo el odio y toda la amargura que tiene, la está vaciando en el Señor. La Biblia dice, echa sobre Jehová tus cargas, que Él te sustentará. Pero este hombre hacía algo, y era que lo que hacía era, una vez
Él soltaba todo eso, se levantaba y actuaba con misericordia, porque estaba pidiendo por alguien que no había tenido misericordia. Así que uno no puede orar que Dios haga justicia frente a un inmisericordioso y luego levantarse uno y ser inmisericordioso con esa persona. No, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Esa es la actitud cristiana. Al que te maldice, bendícelo. Al que te persigue, no le tomes en cuenta eso. Es decir, que la Biblia, cuando estamos en la acción diaria, nos invita, aún con el malo, a volverle a hacer el favor. Podemos. Dice, no, es que me ha hecho tanta maldad que ya no puedo. No, es que ese primo, esa tía, ese abuelo. No, yo no quiero ni verlo. A mí que ni me inviten a ese cumpleaños. No, yo por allá no voy. ¿Qué cuento por aquí, por allá? No quiero saber nada. Entonces revisa tu corazón. Porque es claro que hay unas cosas malas de esa persona que están delante de Dios. Pero cuán agradable es para Dios. Cuán olor grato es para Dios, que al tiempo que tú pides que Dios haga la justicia que tiene que hacer y te desahogas en Dios, al mismo tiempo le dices, pero dame un corazón de comportarme a la altura como hijo de Dios. Si me toca volver a ayudar, ayudo. Si me toca volver a dar, y si a esa misma persona me toca darle un mercado, se lo doy. Si me toca darle el vaso de agua, le doy el vaso de agua. Porque si tu enemigo tuviera ese, dale agua, dice tu palabra, y yo quiero tener la capacidad. Por eso sáname y déjame ver tu justicia. Yo digo que una de los juicios más grandes que Dios le puede hacer a una persona enemiga nuestra, ¿sabe cuál es? Escúcheme bien y atérrese, que lo vuelva cristiano. Sería el juicio más grande que le puede hacer. Imagine que esa persona luego tenga que venir y llorar a mis pies y decirme, pero yo ¿por qué le hice tanto daño a usted? Yo ¿por qué andaba tan ciego, tan ciega? ¿A mí qué me pasaba? Y que llore y que usted tenga que alegrarse de ver que ahora hace parte del camino que antes odiaba. Hermanos, eso es lo que hay que aprender a hacer. Por eso podemos estar confiados y confiadas en que la oración es algo bien importante y esta intercesión es muy importante. Y saber que Dios sí le da el merecido a los que orgullosamente actúan. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Dios al altivo lo mira de lejos. Isaías 35:4 dice, Salmo 91:8 dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y Isaías 35:4 dice, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escuche esa frase. Dios mismo vendrá y os salvará. Muy interesante. Saber esa promesa de parte de Dios, que Dios va a venir a nuestra ayuda. Lo segundo que quiero que entendamos es que Dios repara a las víctimas. Dios repara a las víctimas. ¿De qué estamos hablando ahí? Una hermana me contaba que ella tenía un problema, una persona ya adulta. Me decía, tengo un problema muy serio porque tengo un recuerdo muy leve, pero muy leve. Y ella lloraba contando eso. De que cuando ella era una bebé, a cierta edad que ella ya podía recordar, había un señor en la casa de ella, como que era alguien allí muy allegado, de mucha confianza. Y este señor de cuando en cuando la tomaba a ella y la cargaba. Y como que la sentaba en la mano de él, pero
Póngale cuidado a la maldad de él. Y es lo que ella recuerda de niña. Y mientras la cargaba, la tocaba y la manoseaba. Manoseaba sus partes íntimas. A la niña. Ella era una bebecita. Dice que recuerda eso que le hacía. Ella se siente humillada siendo una persona ya adulta y tener en cuenta eso. Y se siente humillada, se siente que fue desprotegida por sus padres. ¿Cómo pudieron permitir que una persona cargara? También me pasó con otra joven, creo, hermanos, y no sé, una advertencia allí, poner mucho cuidado que las niñas no las carguen hombres así, ay, que venga la carga. No, en eso hay que poner mucho cuidado, estar muy pendiente porque hay gente con unas mentes, porque también otra jovencita de la iglesia que llorando lo decía, que hubo una persona, un hermano de la iglesia cuando iba, muy amigo del papá, y cuando iba las cargaba, pero ella recuerda que cuando la cargaba también le hacía algo parecido, no sé, como una manía, una cosa extraña y fea de algunas personas para dañar a otras, porque no hay un daño. Una persona esclava del pecado dañando a otros que también se convierten en esclavos. Pero estoy refiriendo estos casos, no tanto por querer contarles esto, sino porque esos son cosas del pasado. Y puede ser que en el presente nos encontremos diciendo impotentes frente a ese pasado, de no poder haber hecho algo, de no poder haber alguien que hubiera defendido, incluso alguien pudiera preguntar en ese momento, ¿dónde estaba Dios? Porque a veces frente a las injusticias que pasan en la vida nos preguntamos es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios llorando el desastre? Porque Dios no controla el mundo, así como uno piensa que lo va, como si a todo mundo le cambiara los pensamientos y todo. Eso no es así. Los hombres tienen una voluntad de ir por el mundo y van haciendo daño. Ahí es donde Dios entra a reparar. Y ahí está Dios listo para reparar y para ayudar. De pronto sí guardó de otras cosas más terribles, pero a veces el hombre traspasa esos límites de Dios y por eso el sentido de justicia que debemos tener de parte de Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y por allí dice, decía a los de corazón arrugado, apocado, acobardado, a esos que están llenos de miedo, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese con pago es con justicia frente a los que los abrumaron, frente a los que los persiguieron. Hay hermanos que les robaron una propiedad, hay familiares que les robaron la herencia, que les quitaron esto, que les quitaron aquello. Dios vendrá con pago. Y aquí lo que quiero decir es que Dios repara a las víctimas. Mateo 5:3 lo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay algo muy bonito de la bienaventuranza que sigue, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yo creo que viene bien hablar un poco del llanto en la oración, pero ese llanto a veces no es solo las lágrimas, sino el nudo en la garganta. Hay gente que dice, yo no puedo llorar, pero dicen que no pueden llorar es porque no sueltan lágrimas, pero se les hace un nudo en la garganta, un dolor en el pecho. Ese es su llanto, ese es su dolor. Esa es la manera de usted expresar internamente lo que le duele, lo que siente. Le pasa regularmente mucho al varón, que no puede soltar lágrimas, pero se le ahoga acá, como que le falta la respiración. Esa es su manera de llorar. Así que sí lloras, solo que hay otra manera. Bueno, puede llegar un momento donde también las lágrimas afloren, que es muy importante, porque las lágrimas que salen son el descanso del alma, de alguna manera, son el descanso de nuestra interioridad, que nos invitan a sacar todo lo que hay dentro de nosotros. Pero dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero los que lloran son los pobres, los indefensos, los dañados, como esa mujer que llora su niñez,
como esa muchacha que llora su niñez, su ultraje de alguien más poderoso, más fuerte, que tenía más fuerza, que tenía más control y que vino y cruzó un límite que no podía cruzar. Entonces, ahí todavía se puede orar. Una mujer de estas puede ir a la presencia. Señor, yo me siento humillada. Tengo un recuerdo cuando era niña. Una persona que hizo esto, Señor, que cruzó una parte sagrada mía, importante para mí, y que hoy esos recuerdos me perturban. Yo te ruego que me ayudes, que me hagas justicia, que obres en mi vida, que me ayudes, que me dirijas, que sanes mis pensamientos, que los sanes. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres, los que cayeron en bancarrota, los que no tienen cómo ayudarse por sí mismos, porque de ellos es el reino del cielo es de ellos, algo maravilloso y especial. Dios nos permite llorar nuestras pérdidas ante Él. Dios nos permite desahogarnos de nuestra impotencia, de nuestra incapacidad para seguir nuestra vida normal. Dios nos escucha y nos dice, tengo un reino para ti, te daré identidad, te daré carácter y haré que gobiernes sobre tu propia vida, porque esos asuntos descontrolan la psiquis y la persona en última no tiene ni control de su propia vida, vive lleno de miedos, de temores para enfrentar, para cuando se encuentra en situaciones similares, va a querer huir, va a querer tener miedo, a veces no quiere entrar a la universidad o ir a lugares donde de pronto se encuentre solo porque dice, no, ¿qué tal que me vuelva a pasar? Y entonces su vida queda encerrada, queda encarcelada. Y Dios le dice, no, yo te quiero dar el carácter para que te levantes, para que vuelvas a enfrentar a tus Goliás, para que enfrentes tus mares rojos, tus ríos Jordanes, tus desiertos, para que hagas todo lo que tienes que hacer y vivir en mi propósito. No quiero que seas una persona llena de miedo, acobardado, acobardada, con temores, con intimidades. Te dañaron en el pasado y ahora sigues dañado. No, te tienes que levantar, te tienes que volver fuerte. Y aquí está mi espíritu para ayudarte a que superes toda esa situación. Entonces ahí la oración es algo importante porque Dios puede habilitarnos en nuestro presente. Hermanos, quien fue tocada de esa manera, quien fue ultrajado, es un sobreviviente. Yo quiero que escuchen esta parte. Quien fue dañado, quien fue humillado, es un sobreviviente, es un sobreviviente. ¿Y qué pasa a veces con los sobrevivientes? Es aquellos que a pesar de todas esas situaciones difíciles que sucedieron, sigue con vida. Ha podido salir de ese espacio de abuso y sobreponerse a lo largo del tiempo. Gracias a Dios eso quedó allá atrás. Eso quiere decir que se sobrepuso, que no lo lograron enterrar y por eso se puede llamar una persona sobreviviente. Mateo 12, 18 al 21 dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y escuchen esta palabra, la caña cascada no quebrará y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Porque hermano, la persona violada, la persona ultrajada, la persona que la humillaron para darle comida, hay personas huérfanas que han ido de una casa en otro, vistiéndose con zapatos y con ropa prestada, comieron incluso de la basura o comieron tan poco que se desnutrieron, que se enfermaron, sin embargo todavía viven. ¿Quién es? Ese es un héroe, ese es un sobreviviente, ese de alguna manera es alguien que tiene que ver en su presente la gloria de Dios,
pero a veces el enemigo lo ha engañado, la ha engañado y le ha dicho tal vez, vea hermanos, no es nada raro que aún habiendo sido víctimas, lleguemos a experimentar culpabilidad y lleguemos a pensar que lo que pasó, pasó porque nosotros no lo buscamos. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer que no se supo vestir, que luego salió a la calle y alguien la violó. Entonces hay gente que llega, es que como andaba, y a veces ese es un error que se comete también frente a un acompañamiento hacia una víctima. Porque es verdad, puede ser que la persona no estaba bien vestida, pero nunca se puede decir que como no estaba así, entonces ella se lo buscó. No, porque el violador está al otro lado. Entonces no se puede coger la víctima y victimizarla, volverla culpable. No, la acción. Puede decir que sí, haya alguna responsabilidad allí, pero no para caerle a la víctima y acabar de dañar. Y eso muchas veces ha ocurrido. Entonces la persona ha escuchado que aparte de que la violaron, entonces ella no estaba bien vestida y no faltó el que le dijo, no, es que usted como estaba, claro, usted lo buscó. No, él no tiene la culpa, es usted. Entonces imagínese, violada y con la culpa. ¿Cuánto le acompaña esa culpa? La persona que se quebró o que fue a hacer un negocio y que en la hecha de ese negocio no puso el cuidado que tenía que poner y otro vino y lo estafó y lo robó y se le llevó lo poco que tenía. Y entonces va por la vida diciendo, es que yo soy muy bobo, es que yo soy muy tonto, es que a mí cómo se me ocurrió hacer eso así, a mí qué me pasa. Y se culpabiliza cuando es un sobreviviente. Entonces es muy importante tener eso en cuenta, ¿sí? Porque las personas pueden llegar a sentirse culpables, aparte de víctimas, culpables por creer que eso pasó porque se lo buscaron. Pero este texto nos dice que Dios viene con una noticia diferente, a decirte que aunque te ves pisoteado, que aunque te ves casi ya apagado, sin ganas de vivir, Dios no te ha desechado, porque tiene un bien mejor para ti. Él quiere repararte. Me gusta mucho este texto, es muy esperanzador. El pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ese saque a victoria el juicio es, vea, aquí el mal no va a ganar, aquí ganará el bien, aquí ganará la justicia, aquí ganará la equidad de Dios y la víctima tendrá que verlo. Vea, si nos reconocemos sobrevivientes, entonces debemos aceptar que aunque hemos sido abusados, ultrajados, explotados o humillados de alguna manera por otras cosas, no tenemos por qué aceptar esos efectos de la humillación, de la violación, toda la vida, sino que podemos aceptar que en nuestro presente Dios nos repara y nos lleva a otros niveles de vida y de justicia para la gloria de Dios. Y lo otro que quiero decir ya para ir finalizando nuestro mensaje es que Dios nos proyecta nuestra recuperación siempre hacia el futuro. Gloria al Señor Jesús. Es decir, que podemos soñar un futuro sin personas o circunstancias que nos pisoteen, porque el pisoteado cree que lo van a volver a pisotear y anda con miedo, asustado, confundido. Pero si Dios es justo, entonces te puede dar un futuro donde Él te enseñe a que te defiendas. Apocalipsis 7:16 lo dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria al Señor. Aquí hay una palabra de esperanza. Quien es abusado llega a creer que no va a salir de esa situación porque se siente sin fuerzas para escapar de esa realidad.
o de las cicatrices que todavía le recuerdan sus desventuras, sus casos fortuitos y horribles que tuvo en el pasado. Sin embargo, Dios hoy le dice a esa persona, nos enseña que Él es la recuperación de su vida, que la recuperación, que su sanidad, que su salud ya está diseñada por Dios, que su futuro sí es realizable para que viva una vida abundante y feliz, que Dios tiene tierra de leche y miel para él y que tiene una promesa grande para llevarlo allí. Dios moverá su poder a su favor, su justicia a su favor, lo restaurará, lo ayudará. Dios se manifestó en carne y actuó en calidad de juez. Colosenses 2, 14, 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es muy bonito, no sé qué tanto les diga esta palabra a ustedes, pero es muy confortante saber lo que es la oración. Y creo que es una enseñanza propia para un grupo de intercesión por la razón de que no solamente claman, sino que a veces pueden haber heridas del pasado ahí, que no se han superado y que todavía alguien puede andar culpabilizado. Pero Dios le dice, no, ya deja eso atrás, que yo ya llevé todo eso, yo ya te recuperé, yo ya te levanto. Simplemente suelta todas esas cosas y no andes con esas cosas pendientes. Déjame eso a mí, que yo a cada uno sabré ponerlo en su lugar. Por eso, hermanos, hoy te invito entonces a que eleves una oración de confianza, a que cantes cánticos que estén llenos de estas verdades. Por ejemplo, como lo que cantaba el salmista, decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo y no será conmovido. Él juzgará a los pueblos con justicia. Por eso alégrense los cielos y gócese la tierra, que brame el mar y su plenitud, que regocije el campo y todo lo que en él está, porque aún los árboles del bosque pueden rebosarán de contentos delante de Jehová que vino, porque él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Podemos, aunque todavía no hayamos visto la recompensa de los impíos, cantar la justicia de Dios. Eso es fe y eso es confianza, eso es sanación, porque el que canta, canta porque su corazón no está afligido. Si alguno está alegre, que cante alabanzas, pero si alguno está afligido, que haga oración. Pero el creyente debe vivir en una constante alabanza. ¿Por qué? Porque él en fe ve lo que Dios puede realizar en el futuro. Ampárate, otra cosa que te quiero decir es, ampárate entonces en Dios y aprovecha que Él es la fuente de tu consuelo y de tu seguridad. Dios está haciendo guerra a toda situación de injusticia, a toda explotación social, sexual o de cualquier otro tipo. Gloria al Señor Jesús. Recuerda el Salmo 82, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Y por último, si estás pasando por alguna situación de injusticia, es hora de que apeles a Él y que le pidas en oración que te haga justicia, como lo hizo Israel en sus tiempos difíciles. Salmo 9, 9 y 18 al 19 dice, Jehová será refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Hermanos, hermanas, con esta esperanza debemos orar y debemos hablar e interceder, ya sea que nos toque a nosotros, que nos haya tocado el mal, porque a todos nos ha tocado, o ya sea que
nos toque ministrarle a personas que están en esta situación. Aquí hay todo un contenido de un Dios justo que nos repara del pasado, que nos habilita en el presente y que nos señala un futuro glorioso junto a Él. El Señor nos ayude y que nos dirija todos los días en hacer su voluntad y en tenerlo a Él como nuestro juez justo. Que Dios me les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Enseñanza, hermano Darío. Qué fortaleza. Mi pastor. Con estas enseñanzas. Dios lo bendiga grandemente. Dejo el paso a los otros hermanos también para que los saluden. Gloria a Jesús. Mi hermano Darío, bendiga. Ha tocado fibras. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermano Darío. Amén. Son palabras de parte de nuestro Dios, de sanidad, de esa sanidad interior que a veces es más importante que la exterior, porque esa sí agota el alma y la comunión con nuestro Dios y a veces hasta nos afecta en nuestra salvación. La enfermedad del cuerpo, a veces, o yo creo que la enfermedad del cuerpo nos acerca a Dios en muchos casos, pero la enfermedad espiritual casi siempre nos aleja. Entonces, gracias a Dios por la palabra, por la necesidad de restauración que sabemos que tenemos. Que Dios le bendiga, hermano, por eso. Amén, amén. Lo bendiga, Pastor Darío Zuleta. Amén, hermano. Guarde, Dios lo bendiga. No estaba bien. Mucho tema el que tocó. Que yo lo sigo viendo, usando. Amén, amén, hermano. Gracias. Amén. Hermano Darío, muchas gracias por esa palabra, ¿verdad? Que ahora que estaba hablando usted, bueno, yo aquí he comentado antes testimonio y esas víctimas que usted habló allí de las niñas abusadas. Y Dios sanó mi corazón, hermano, y ahora pues vivo para Cristo. Amén. Eso ha Dios pasado. le bendiga, hermano Darío. Todavía está pasando, pastor. Hermano, a mí también me tocó fibra porque a mí me pasó algo similar cuando niña y de verdad que uno cuando recuerda esas cosas como que le inquietan a uno el alma y que a mí no me pasó una ni dos veces, sino muchas veces. Y uno como padre muchas veces cree que porque está al pie de, uno asegura a sus hijos al pie del papá o al pie de su abuelo, de su tío, y mentiras que ellos son los que más daño hacen. Entonces a raíz de eso yo me volví tan desconfiada. Yo le decía a mis hijas que no me dejaran los niños con nadie, y aún yo les digo así a mi nuera, le digo que mis niños no me los dejé con nadie por lo que yo viví. Y mi hermana también, o sea, nosotras, mi hermana y yo fuimos 3 hermanas y nos pasó algo similar a todas 3 con las mismas personas. Diferente tiempo, pero sí nos pasó el daño. Entonces, esa palabra de hoy nos tocó fibra y el Señor sabe por qué nos la dio, para sanar nuestro corazón y limpiar nuestro corazón. Con ese fin lo hizo el Señor. Entonces, gracias, hermano, de todas maneras, porque el Señor lo usó de una manera muy especial. Gracias, hermano. Amén, hermana Rosa. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pastor, yo le doy las gracias y lo bendigo mucho porque en la parte del juez justo, claro que sí. A manera de ejemplo ya voy a cambiar mi oración porque fíjese que desde que me vine aquí a Guatemala, a mí me deben mi carro y no me lo han pagado. Y sí, ya uno tiene que tomar cartas en el asunto y es de esa manera que ya tengo que orar. Gracias, pastor. Dios me Y lo yo bendiga lo mismo con lo mío.
Sigo con mi arrendatario ahí. Sí, hermanos, háganlo porque demanden porque... Amén, el pastor, amén. Una vez Y no es en nuestra alguien fuerza, ahí sabemos que es nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Alguien me quedó con una plata y yo le dije al Señor hace mucho tiempo, o sea, hace muchos años, y yo trabajaba allá en Cali como vendedora. Le dije al Señor, le dije a esa persona, le dije, tranquila, no, si no quiere no me paguen nada, pero se la demando al Señor. ¿Qué más hago yo? Este es nuestro justo juez. Amén. Amén, amén. Hermanos, mire, yo tuve una experiencia con una plata así. Resulta que yo presté una plata y pasaba el tiempo y no me la pagaban. Y mi hermana le iba a formar problema a la persona a quien me debía la plata. Y yo le dije a mi hermana, no, vamos a pelear, pero con él de rodillas hacia el Señor, pidiéndole que Él sea el que haga, que inquiete a esa persona. Y mi hermana dijo, sí, pero a mí me duele porque usted con qué sacrificio y vienen a quedarse con eso. Le dije, no lo hagamos así. Y empezamos a orarle al Señor y un día llegó la señora acá y vino y me golpeó y me dijo que para tal fecha me daba la plata y así fue. Pero debemos es de pedirle al Señor que Él sea el juez de nosotros, nadie más, el Señor. Hermanas, hay que tener mucha conciencia de lo que es el dinero. Y Dios respeta mucho eso del dinero y va a defender mucho esa parte. ¿Saben por qué? Porque el dinero es la inversión de la vida. O sea, uno a veces ve el dinero y está viendo dinero, pero realmente el dinero es la inversión de la vida. Por eso el dinero hay que ganárselo bien. Amén, amén. O sea, cuando usted es usurero con alguien, cuando uno le lleva ventaja a otro, le está robando la vida. Porque resulta que para uno ganarse un billete tiene que invertir un día. Y si usted a alguien le cobra más, y si usted se enriquece a costa de lo que realmente, solo porque fue vivo y le cobró a alguien más, recuerde que lo que usted lleva encima es sangre, vida, sudor de otro, lo que usted se come. Por eso casi que lo que se come es vida de otros, porque está comiendo a costillas de lo que usted le quita a otro. Ahora, ¿cuánto más? Por ejemplo, lo que está viendo la hermana Rosa, que usted a alguien le preste un dinero y que esa persona termine no queriéndole pagar. Pues demande y Dios dice, sí, señor, le tiene que pagar porque ese dinero es vida. Porque usted lo que está reclamando no son unos billetes, sino que como se lo dijo la hermana Rosa, que le dijo, pero usted con sacrificio, ese los da, eso es vida suya y ella tiene un sentido de justicia, solo que la inteligencia para cómo se hace esa vuelta y entonces se hace con Dios. Y hay algo muy bonito. Si llegara a pasar que la persona no paga, el que ora, Dios le paga. Dios puede llegar a un momento donde le dice, tranquila Rosa, ese ya no va a pagar, yo luego lo cuadro en el infierno a él, pero entonces vea, aquí está la platica suya y ya, porque es lo que Dios hace maravillas. Entonces tengamos esa conciencia sobre la parte. Bueno, hermano, yo hace días, le dije a la hermana Nilsa, a la hermana, ¿cómo es que? A la hermana, ¿cómo es? La hermana Gloria. Hermano, yo le dije a ella, pues no sé, ¿no? Yo le decía a ella, no, hermano, orémosle al Señor para que sea Dios, porque a veces uno también no sabe de pronto, o sea, de pronto si es que la persona no tiene en sí o es que de verdad no quiere pagar. Pero orémosle al Señor que Dios sea obrando grandemente en la vida de ellos y que bueno, y si no tiene con qué pagar, que Él sea el Señor proveyéndole y mirando a ver la circunstancia, por qué motivo es que no quiere pagar. Le doy otro consejo ahí, les doy otro consejo ahí. Cuando usted preste y se encuentre con una persona que realmente no tiene para pagar, perdónele. ¿Sabe qué? Le perdono la deuda. ¿Por qué? Porque usted gana. Dios por otro lado le dice, ahí lo que le perdonó a fulano de tal, ahí se lo mando y se lo mando triplicado para que, y ya, usted cuadra y dice, no está vuelta, entonces va por otro lado. Y ahí es que perdonarlo para que de arriba se active. Así es, hermano. Es una gran verdad. Tremenda,
porque la persona está en una situación y a Dios le agrada que cuando alguien está en dificultad, usted no venga a zararlo, sino que usted diga, no, pues entonces tome eso como una bendición, hermano, y ya Dios mirará cómo me paga a mí. Sí que me ha pagado el Señor a mí me gusta hacer esa vuelta. Claro, si hay alguien que puede pagar y no, entonces, Señor, si no pagas, sí. a ti porque Él tiene para pagar y no quiere. Pero cuando no puede, es inteligente perdonar la deuda. Recuerden que la Biblia habla del jubileo y del año del perdón, donde se perdonaban las deudas. Eso también es. Además, a nosotros nos perdonaron deudas. Recuerden las que nos perdonaron tan grande. Entonces hay que aprender también eso. Sí, amén, amén. Bueno, pastor, Dios lo bendiga. Precisamente que me debe el carro es una persona que tiene plata y no me quiere pagar. Mándelo con... A manera de ejemplo, Ajá. Sí, no, ya un carro. Pastor. No, estamos hablando de esa vez era del inquilino, ¿no? Para pagar, dígale al Señor que le ordene que le pague. Amén, amén. María, esta prédica quedó grabada o los textos que yo llegué tarde. Amén, la prédica la envía grabado, el hermano Darío ahorita y entonces yo se la envío a usted, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Es que llegué tarde, es que estaba hablando con unos clientes, qué pena. Tranquilo. Hermana, María, me reenvía a mí también la prédica. El hermano Darío creo que María. la sube al grupo, ¿cierto, mi pastor? Yo la mando al grupo. Ah, sí, por favor. Ay, Gracias, sí, Dios les bendiga. gracias. Sí, yo la quiero volver a escuchar, hermano. Por favor, si no la envía. Y al grupo se las envío. Ay, gracias, hermano. Porque es que yo la escucho y yo la estoy enviando a, por ejemplo, a más hermanos cuando les digo que escucho y ellas, por ejemplo, tengo mi hermana y me dice, envíemela. O a hermanos de aquí donde yo me congrego y ellos me dicen, por favor, envíemela. Entonces me gusta porque yo la reenvío. Amén, amén, claro que sí. Hermano Darío, ¿usted no encontró las prédicas de la enseñanza sobre la intercesión de lo que estábamos estudiando de Juan 17? Ah, tengo que revisar a ver. Yo la verdad no lo he buscado. Eso los grabamos, ¿cierto? Todas las grabamos y usted las subió a YouTube. Ah, entonces están ahí, hay que volverlas a mandar. Voy a Pero buscar. es que yo lo estuve buscando, mi pastor. ¿Se acuerda con lo que del estudio que estábamos haciendo el discipulado? Sí. No sé si lo tiene cerrado usted ya. Vamos a mirar a ver. Pastor, el tema de lo de uno que le deban plata y todo eso, y cuando un hermano debe plata, entonces cómo se maneja la situación ahí. Es mejor no pedir plata prestada. Ah, no, es que en lo posible la promesa es prestarás, pero no pedirás prestado. Es la promesa. Sin embargo, si un hermano debe, vea hermanos, también me he visto en la situación de deber y se los digo así. Yo debía unos dineros. Yo le debía a unas 3 personas y la verdad no tenía con qué pagar. Yo no tenía. Dios sabía que en mi corazón había toda la intención. Así que fue y oré, porque también puede ser lo contrario, que alguien aquí tenga una deuda y tiene que pagar y si yo como pago y mire ya ahorita en el problema en que estoy, qué tal que ese hermano me demande ante el cielo y yo aquí, ay Dios mío, se me vino la policía. Yo estoy asustado. Guárdame, Señor. Se me vino Los Ángeles, el Señor mandó ángeles. Entonces, ¿cómo le parece que lloré? Y entonces le dije, Señor, vea, la verdad, tengo una pena grande con estas personas a las que no les puedo pagar. Hágame un favor. Le voy a hacer 3 peticiones. 1, que me dé para pagarles. 2, bueno, eran 2 peticiones. Que me dé para pagarles. O 2, que le diga a ellos que me perdonen la deuda. Pero, Señor, yo tengo que dejar esto claro. Pero, Señor, ¿sabe qué? Yo lo que quiero, con todo el honor, es que usted me dé el dinero para yo pagarle. Me sentiría muy feliz ir y llevarle el dinero y decirle, vea, este es el dinero que usted me pasó.
Hermanos, eran 3 personas distintas. No era la misma persona, eran 3 por los que yo oré. Y recuerdo que esa oración no la hice sino una vez y no sé qué, que cada 8 días, Señor, que vea. No, solo una vez y ya. Cuando un día me llamó una de las personas. Ah, bueno, yo le hice un trabajo a una de las personas a las que le debía. Entonces fui y le llevé el trabajo y le dije, hagamos algo. Como yo a usted le debo un dinero, entonces lo que me va a pagar de este trabajo, no me pague nada, sino que se lo abonamos a la cuenta. ¿Sabe qué me dijo él? Me dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Si esa deuda que yo tengo con usted hace días, yo ya se la perdoné. Yo tengo el sentir de que usted no me debe nada. Usted ha sido una bendición para mí, hermano Darío, así que tranquilo, no me debe. Y yo, no, pero es que yo tengo mucha vergüenza. Al menos recíbame esto y ya quedamos así. No. Y sacó la plata rápido y me pasó y me dijo, no, tenga lo de su trabajo y ya. Y lo otro, tranquilo, que el Señor a mí me ha bendecido y, bueno, gloria a Dios. Cuando la otra persona, que era una persona de una inconversa, pero la hermana era muy amiga mía y iba a la iglesia. Ella vino y me dijo, ve, que Humberto le manda a decir que ya no le debes nada, que te tranquilices por ese dinero que le dije, no, qué pena, él todavía ni viene a la iglesia y me prestó una plata y yo no se la voy a pagar. No. Hasta que me encontré una vez con él y le dije, vea, usted me mandó a decir eso, pero no, deme un tiempito, que el Señor mirará cómo me ayuda y yo le voy a pagar. Y él me dijo, no, Darío, tranquilo, no, es que yo lo estoy haciendo de todo corazón, yo no lo estoy haciendo ni obligado, ni por... No me debes nada, tranquilo. Y una señora que me había prestado un dinero, y ese sí me lo había prestado como así como decía yo ahora, como a gota a gota, así como que le prestó esta plata y yo gano algo ahí con intereses y todo. Esa era más dura. Y también me mandó a decir con un familiar, porque tampoco era cristiano, me mandó a decir con un familiar que me tranquilizara por eso, que ya nada. Una persona que presta interés diciendo que me tranquilice, que no es ni cristiana, que me tranquilizara, que ya no había pasado nada, que ella me perdonaba. Y yo le dije, no, a doña Mercedes, sí, mejor dicho, lo que sea, pero hay que llevarle ese dinero. Y un día en la puerta del templo ella estaba entrando, que ella de cuando en cuando iba al culto, cuando me vio y me dijo, es verdad, yo tuve el sentir, es que no es porque, no, usted sabe que yo vivo el de esto, pero he tenido el sentir y me perdonó. Hermanos, también está esa oración para hacerla, porque Dios, a veces la deuda se vuelve un juez para mí. Por eso hay que ser misericordiosos y nos vamos a encontrar con personas que realmente no pueden. Suéltese la deuda. Yo he perdonado deudas, porque como a mí me perdonaron, entonces no me debe nada. No, pero no me debe. Yo ya le perdoné en Cristo. Alabe a Dios por eso y ya. Pero yo luego veo como el Señor como que me dice, Darío, vea, ahí le pago lo que le perdonó a fulano de tal, y ahí le mando una ñapa. Entonces, Dios es bueno. Comportémonos a esa altura. No nos peguemos del dinero ni por una ni por otra. Pero si alguien tiene, hermana Nipsa, tiene con qué pagar y no quiere pagar, amén. Número de cédula y todo, métalo ahí arriba, para que le manden la policía celestial y lo ponga que pague. Ya voy a conseguir la cédula, hermano, y usted me va a ayudar en esa oración y no olvidar, porque hace un mes no me lo ha dado. Entonces, mi tía que lee la situación y no te quiere pagar porque él tiene plata y no te quiere pagar. Esas personas que tienen plata no le gusta pagar. Pues ya le quitamos la pastora. Vamos a esa acción. Gloria al Señor. Alado sea. Gloria a Jesús. Hagamos una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por esta palabra. Amén. Que nos ayude a seguir clamando con inteligencia. No se ora de cualquier manera. A veces se ora hasta poquito, pero se ora lo que hay que orar. Amén. A veces se ora largamente y a Dios le agrada mucho, pero hay que orar con inteligencia. Sea poquito o mucho, siempre debe estar cargado de inteligencia todo lo que oramos y presentamos ante el Señor.
Amén. Señor Dios Todopoderoso, Señor darte Jesús. gracias en esta hora por el privilegio de escuchar tu palabra, por orientarnos, Señor, en lo que es la oración y en lo que es aprender a orar, aprender a demandar, aprender a perdonar. Todo esto, Señor, hay aquí, Señor, recuerdos del pasado, que es necesario hoy dejarlos al juicio de la sangre de Cristo, del poder tuyo, que limpia, que lava, que purifica, Señor, tu muerte preciosa que ha muerto por todos los pecadores, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes, que podamos ser personas conscientes que debíamos y nos han perdonado. Ahora nosotros tal vez tendremos que perdonar a otros. Pero, Señor, igual tú nos das esa autoridad de demandar ante tu tribunal, a ti como juez justo, a aquellos que deben y teniendo con qué pagar, no quieren pagar. Tú sabes que están despojando y están usufructuando lo que no es de ellos. En el nombre de Jesús, hoy demandamos a estas personas aquí y te rogamos, oh Dios, que obres. Señor, oramos por esta deuda que la hermana Nipsa le tienen allí y que una persona teniendo con qué pagar, Señor, no lo quiere hacer. Hoy queda ante tu tribunal. Hoy queda con un oficio delante de ti para que tú obres, Señor Jesús. Tócale el corazón, tócale la conciencia, no lo dejes dormir, levántalo de madrugada y dile que tiene que pagar esa deuda. Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús oramos. La hermana Gloria, Señor, con este inquilino que tiene, que pareciera con su actitud, dijera que la casa es de él. No es de él. Ha sido a costa, Señor, del esfuerzo de esta familia. Hoy te rogamos, Señor, que obres. Si esta persona tiene para pagar, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que no lo dejes dormir, que le hables, que le envíes, oh Dios, tus mensajeros para que le toquen la puerta y le recuerden que tiene una deuda por pagar. En el nombre de Jesús, que los corazones de tus siervas que fueron abusadas sean, oh Dios, restaurados, que ya no se sientan, oh Dios, culpables frente a estas situaciones, tampoco que se sientan llenas de miedo para afrontar la vida, sino seguras de que tú cuidas, de que tú ayudas y que tú ofreces un futuro de gloria para los que esperan en tu justicia. En el nombre de Jesús, sabemos que esas humillaciones no las permitirás más en las generaciones que vienen, por amor a los que ya las han sufrido. Bendice, Padre Celestial, este grupo y ayúdanos a crecer en la relación, en el diálogo contigo, en la intercesión sabia que obtiene las respuestas de parte tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Muchas bendiciones, mis hermanos. Muchas. Amén, 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 mi padre. Hermana Gloria es la que tiene un asunto de un inquilino, ¿cierto que sí, hermana Gloria? Sí, yo. Sí, señor. Póngale cuidado a este ejemplo. Es que con él, perdón, con él hemos hablado, hermano, de todas las maneras posibles. Nosotros le hemos dicho y él que sí, inicialmente, o sea, todo empezó por la pandemia, obviamente. Pero luego le hemos dicho, páguenos de a poco, denos algo. Nosotros pagamos servicios. En mi casa, hermano, no tenemos trabajo. Dios sabe que no tenemos trabajo. Hermana Gloria, lo que pasa es que ustedes están rogando, escuche bien, lo que pasa es que ustedes están rogando sobre algo que no tienen que rogar. Ustedes tienen que exigir. Esa forma en la que usted dice, páguenos de algo, es una manera de como rogar sobre el derecho. Vea, cuando el Señor fue a sacar a Israel de Egipto, no dijo, vea, usted puede dejar ir a mi pueblo. No. Llegó un momento donde le dijo, sí le dijo, deje ir a mi pueblo. Ni siquiera le pidió el favor, déjelos ir. Y cuando no, déjenlos ir, porque si no los dejas ir, muere su hijo por no dejarlos ir. Es decir, el poder fue duro allí. Por eso se le endureció el corazón, porque salió un poder duro. A veces estos casos también hay que tratarlos ya con asuntos más fuertes, ¿cierto? Y no simplemente como un ruego,
Sí, a veces es respeto, pero tampoco así como que no, es que es una exigencia. ¿Por qué? Porque la persona no vive en su propiedad ni le va a hacer un favor a usted. La propiedad es de ustedes. Entonces, no es simplemente, mire a ver cómo nos paga. Porque a las personas cuando se les muestra así, ay. No se la damos mal. No, doña Perdón, Lina, hermano. vamos llevando ahí suave, y la vamos cuadrando, pero no es así. Pero, Es bueno tener eso. perdón, hermano. Es que vea, yo o sea, inicialmente el que llevaba el asunto del arrendo siempre ha sido mi esposo. Él es más drástico que yo. Pero de pronto ha sido responsabilidad mía de alguna manera porque a mí me da temor. A mí me da temor dañar el testimonio de cristiano, de cómo tratar, de cómo hacer. Entonces, mi esposo ya le ha pedido, ¿me paga o se va? ¿Me paga o se va? Y entonces ese señor, o sea, ya hace 3 meses le dijimos, ¿nos paga o se va? Y estoy buscando, lleva 3 meses diciéndole, estoy buscando y nunca ha buscado. Esta semana yo ya fui, o sea, yo ya oré y fui a hablar con él y me dijo que sí. Mentira, esa semana, no, hace como 15 días. Me dijo, no, para el viernes le empiezo a cancelar. Y nada, mi esposo dice, le voy a cortar los servicios. Le voy a cortar los servicios, le voy a cortar todo. Yo no lo dejo. O sea, yo soy la que le digo, no, no vaya, o sea, ¿cómo lo va a dejar sin servicios? Esa no es la manera. Ya, como que, yo no, o sea, yo no sé cómo. Sí. Cuando la persona se enseñorea y no quiere, sabiendo que puede, sí, porque el Señor comenzó a irle cortando los servicios a Egipto. Suave, hasta lo último que le cortó fue el primogénito. Los deja ir y fui apretando más y apretando más. Porque es justicia, sin peleas, sin amenazas, simplemente, no, usted no está pagando servicios, entonces ya, si usted no está pagando, pues si no paga, que esto se paga, o los pagan ustedes. Entonces, él los tiene que pagar. Si no los quiere pagar, entonces él no está pagando por un servicio. ¿Qué hay que hacer cuando no se paga un servicio? Y eso no es maldad. Eso es lo justo porque él tiene para pagar. ¿Qué tal que esté yendo a tomarse esa platica o a hacer otras cosas raras con el dinero de ustedes? Porque ustedes sí están pagando los servicios de él. Eso se llama justicia. Entonces, lo que quería enseñarles es esto, cuanto al diezmo. Mire, ¿qué es el diezmo? Y los intercesores deben ser diezmadores fieles. Debemos ser. Señor. Porque mire, ¿cómo es este asunto? Resulta de que cuando este señor dice, doña Gloria, aquí está el arrendo de la casa, no solo le está pagando el arrendo, sino que le está diciendo, esta casa es suya, doña Gloria, tenga el arrendo. Al otro mes viene y le dice, doña Gloria, como esta casa es suya, tenga el arrendo. Al otro mes y así hasta que él viva ahí. Pero el día que él no venga a pagarle a doña Gloria el arrendo, ya no dice que la casa es suya. Ahora dice, esta casa es mía. Porque uno no paga arrendo, es en la casa que es de uno. Lo mismo pasa con el diezmo. Cuando uno diezma, lo que le está diciendo a Dios es, este universo es tuyo. Por eso diezmo. Señor, aquí, cuando da el diezmo está diciendo, esto es tuyo. Esto es tuyo, lo dijo David, te lo recibido de tu mano, porque todo es tuyo. Esto es tuyo, esto es tuyo. El día que usted no diezme, ¿usted qué dice? ¿Qué mensaje le manda a Dios? Esto es mío. Y cuando eso es así, por eso le decía a los hermanos de Emiratos, creo que es, decirles, cuando hagamos negocios, digámosle, Señor, siembra temor en ellos. Que no me vayan a ofrecer ni me vayan a sacar ventaja de nada. Porque yo reconozco que todo es tuyo. No me dejes dar en la cabeza, no me dejes que me tuerzan, no me dejes que me pongan a esclavizar y a trabajar para ellos. Bendice, Señor, y que yo gane. Yo no les voy a pedir más de lo que es, ni quiero aprovecharme de nada. Pero lo que es mi trabajo, eso vale. Da un precio justo, Señor. Y el Señor hace obras de esas. Y los negocios se van creciendo
en esa actitud. Quería dejarles también esa notica por allí. Hermano Darío, mucho es que hace justicia, que todo. En los cultivos que tengo, ya que usted también comentó de lo que había hablado el otro día, ya estos cultivos, hay un cultivo que está empezando a dar, que es el del aguacate. Y ayer me dijo el hermano que está de administrador, porque él queda lejos donde está el cultivo. Me dijo, hermana, ¿cómo le parece que ayer subí por allá a ver el aguacate y vi que se habían llevado las pepitas más grandes? Entonces yo, ay, ¿cómo así, hermana? Entonces va a haber que colocar un aviso allí. Por favor, en el nombre de Jesús, no se cojan los aguacates porque esas son las primicias, los primeros frutos son las primicias. Al hermano Mario le dio risa. Y yo, sí, hermano. Después mi hijo iba para la finca, también le dije igual. Y yo, ay, hijo, hágame el favor si tiene tiempito y suba por allá donde están el aguacate, porque me dice el hermano Mario que el arbolito que estaba llenito de aguacates, que le cogieron los aguacates más grandes y que han estado aventando por allá, y que cortaron copos de aguacate y todo eso. Yo, ¿cómo así, mano? Entonces yo, papi, si no hay que colocar un aviso, por favor, no voy a entrar allí, a ese cultivo. Vigilante el Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero que hagamos... Puede poner la advertencia. Y el que lo haga, usted ora y dice, Señor, porque recuerden que hay una promesa para usted, hermana Romel, usted es una mujer fiel en los diezmos. Dígale al Señor, Señor, tú me prometiste algo, que reprenderías al devorador. Al devorador. Así que yo te ruego que allá hay un devorador llevándose los aguacates hasta las primicias que son suyas. Sí, amén. En el nombre de Jesús te ruego que los pongas en el lugar, que les siembres temor, hermano, que vean un aguacate y que les dé temblor. Digo, no, eso no se puede coger. Algo así, hermano, es que Dios lo hace, Dios lo hace. Y esa es la oración. Si quiere, ponga el aviso, pero también mande un correo a la oficina celestial donde quede un reclamo allí, donde usted diga, Señor, yo diezmo, y usted dijo en su palabra que yo reprendo al devorador, y ahí alguien entró y se me comió algo que me parece a mí que está devorando de lo que no le corresponde. Bien. Así que le ruego que coloque unos buenos ángeles allá alrededor, cosa que, hermanos, que sientan espantos, que sientan cosas raras cuando se acerquen por ahí. Y que se van a coger un aguacate, los electrocute, algo pase, pues, pero que no vengan aquí a coger lo que es de Dios. Amén. No que estaban dañando que los árboles cortaron fruto. No, porque imaginen, ustedes hicieron préstamo, ustedes hicieron esfuerzo, ustedes cultivaron. Y ahora alguien viene y simplemente, Dios está en contra de eso, pero muy en contra. Reclame y rápido verá la respuesta. Hasta viene la persona que se comió los aguacates y le dice, doña Romelia, vea, nosotros fuimos los que cogimos eso y estamos arrepentidos. Amén, amén, que así sea, hermano. Amén. Hagamos una oración de agradecimiento, pues, también por ese terreno que Dios me tiene allá con ese aguacate, porque que sea Dios propicio para lo que estamos hablando ahora. Hay que pagar primero las deudas. Sí, amén. Propicio, lo primero son las primicias, me dijo mi hijo Diego. Y yo, no, papi, de todo palo vamos a poner el aguacate para... Yo, no, mami, eso no van a dar unos. Coja todo ese hierro a la casa de Dios, porque en la casa de Dios todos comen. Eso es lo primero que coja ese primer flotillero de primicia. Y que los primeros arbolitos se entraron por allá a dañarlos. Entonces, que sea Dios propicio. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, hagamos esta oración, hermano. Usted como pastor inicia la oración con todas mis hermanas. Señor Jesús, Dios maravilloso. En este momento presentar el cultivo de aguacates. Gracias, gracias. Romelia, Señor, este negocio. ¿Dónde estás, Señor? Y todos tus que se ha sembrado para tu gloria, para la honra tuya, para la bendición de las familias. Señor, hay quienes se han pasado de inteligentes y creen que pueden cruzar los límites y llevarse, Señor, este producto. Que con ingeniería, con inteligencia. Señor, sobre todas estas personas, te rogamos que siembres el temor tuyo. Amén, amén. El terror tuyo, Señor Jesús. Que no puedan pasar estos linderos que se les han establecido. Que cuando vean, Señor, por bonitos que vean los árboles, tengan que respetar. Que siempre vean vigilantes allí. Que siempre observen que hay alguien que se mueve
para que ellos, Señor Jesús, no puedan llevar a cabo sus propósitos malignos. En el nombre de Jesús, abre las ventanas, abre el buen tiempo sobre estos cultivos y que se levante, que se vea la gloria tuya. Tú lo dijiste, Señor, que reprenderías al devorador. Además dijiste que la vida en el campo no sería estéril y que las personas mirarían esa tierra como tierra deseable. Defiende, Dios, a tus siervos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén.